Venimos ahora a la séptima columna del carácter de Dios, fidelidad. Es una columna importantísima porque es aquí donde está realmente nuestra conexión con Él. Vamos a descubrir lo que está preparado para nosotros en este proceso. Proceso 14. La séptima columna del carácter de Dios es fidelidad. Fidelidad es el poder divino para ser íntegro. Veamos primero la revelación del significado de fidelidad y fe. El Espíritu Santo ha utilizado la palabra griega pistis para revelarnos a Dios en su carácter fidelidad, así como también la conexión que nos es provista para comprender y comprobar a Dios como fiel. Esta conexión es fe, la fe divina operando en mi ser para conectarme a la fidelidad de Dios. Veamos qué encierra y manifiesta esta palabra pistis. En el contexto de ser el recipiente de la promesa divina, la palabra pistis define la persuasión con la que estoy convencido de que lo prometido será cumplido por el que prometió. Fiel es el que prometió. En el griego, pistis proviene de la raíz peito, que significa persuadido o estar persuadido. Propiamente es persuasión o venir a confiar, o sea, fe. Fe, pistis, es siempre un regalo de Dios y nunca algo que puede ser producido por alguna persona. En resumen, pistis, fe, para el creyente es la persuasión divina de la fidelidad de Dios. El Señor continuamente nace fe en el creyente dispuesto para que éste pueda conocer lo que Él quiere. Por ejemplo, la persuasión de su voluntad. Y puedes ver esto en 1 Juan 5:4. Ahora, en el contexto de ser el autor de la promesa en la que el recipiente confía, pistis define la integridad garantizada del prometedor. Pistis en la antigüedad secular se refería a garantía. Una garantía es un negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. En la Escritura, fe es la garantía de Dios, certificando que la revelación que Él ha nacido la cumplirá. Fe, pistis, es usado también colectivamente de todas las ocasiones en las que Dios ha revelado o dado la persuasión de su voluntad, lo cual incluye la revelación total de la Escritura, como nos dice Judas 3. De hecho, Dios el Señor garantiza que toda su revelación se cumplirá. Compara Mateo 5:18 con 2 de Timoteo 3:16. La declaración del Espíritu Santo afirma lo aquí descrito en la Escritura de Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tanto la certeza como la convicción están fundamentadas en la fidelidad de quien ha hecho las promesas. En otras palabras, la fidelidad de Dios. Fe, pistis, siempre se recibe de Dios. Nunca es generada por nosotros. Veamos esto revelado en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura,
conforme a la medida de la fe, pistis, que Dios repartió a cada uno. Y otra vez en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pistis. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Queda establecido que fe es un don divino que nos conecta a la fidelidad, nos conecta a Dios que es absolutamente fiel. La descripción etimológica, o sea, el significado del origen de la palabra pistis, fe, me permite comprender que fe es el poder que Dios me imparte para proveerme la capacidad de operar en la seguridad de que Él cumplirá todo lo que me ha prometido. En otras palabras, fe es la persuasión en mí de la fidelidad de Dios. Fe es el descanso absoluto en la fidelidad de Dios para cumplir todo lo que ha prometido. Es maravilloso ser expuestos a lo que fe es, cómo nos conecta a las promesas de Dios. Con respecto al carácter de Dios, pistis no nos habla de su poder de persuasión, sino de su fidelidad, porque fidelidad es el poder divino para ser absoluta y eternamente íntegro. Dios es fiel, eterna y absolutamente. Este proceso nos permitirá ser introducidos a lo que es imprescindible para nuestra existencia como hijos de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Proceso 14. La séptima columna del carácter de Dios es fidelidad. Fidelidad es el poder divino para ser íntegro. Veamos primero la revelación del significado de fidelidad y fe. El Espíritu Santo ha utilizado la palabra griega pistis para revelarnos a Dios en su carácter fidelidad, así como también la conexión que nos es provista para comprender y comprobar a Dios como fiel. Esta conexión es fe, la fe divina operando en mi ser para conectarme a la fidelidad de Dios. Veamos qué encierra y manifiesta esta palabra pistis. En el contexto de ser el recipiente de la promesa divina, la palabra pistis define la persuasión con la que estoy convencido de que lo prometido será cumplido por el que prometió. Fiel es el que prometió. En el griego, pistis proviene de la raíz peito, que significa persuadido o estar persuadido. Propiamente es persuasión o venir a confiar, o sea, fe. Fe, pistis, es siempre un regalo de Dios y nunca algo que puede ser producido por alguna persona. En resumen, pistis, fe, para el creyente es la persuasión divina de la fidelidad de Dios. El Señor continuamente nace fe en el creyente dispuesto para que éste pueda conocer lo que Él quiere. Por ejemplo, la persuasión de su voluntad. Y puedes ver esto en 1 de Juan 5:4. Ahora, en el contexto de ser el autor de la promesa en la que el recipiente confía, pistis define la integridad garantizada del prometedor. Pistis, en la antigüedad secular, se refería a garantía. Una garantía es un negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad
al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. En la Escritura, fe es la garantía de Dios, certificando que la revelación que Él ha nacido la cumplirá. Fe, pistis, es usado también colectivamente de todas las ocasiones en las que Dios ha revelado o dado la persuasión de su voluntad, lo cual incluye la revelación total de la Escritura, como nos dice Judas 3. De hecho, Dios el Señor garantiza que toda su revelación se cumplirá. Compara Mateo 5:18 con 2 de Timoteo 3:16. La declaración del Espíritu Santo afirma lo aquí descrito en la Escritura de Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tanto la certeza como la convicción están fundamentadas en la fidelidad de quien ha hecho las promesas. En otras palabras, la fidelidad de Dios. Fe, pistis, siempre se recibe de Dios, nunca es generada por nosotros. Veamos esto revelado en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe, pistis, que Dios repartió a cada uno. Y otra vez en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pistis. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Queda establecido que fe es un don divino que nos conecta a la fidelidad, nos conecta a Dios que es absolutamente fiel. La descripción etimológica, o sea, el significado del origen de la palabra pistis, fe, me permite comprender que fe es el poder que Dios me imparte para proveerme la capacidad de operar en la seguridad de que Él cumplirá todo lo que me ha prometido. En otras palabras, fe es la persuasión en mí de la fidelidad de Dios. Fe es el descanso absoluto en la fidelidad de Dios para cumplir todo lo que ha prometido. Es maravilloso ser expuestos a lo que fe es, cómo nos conecta a las promesas de Dios. Con respecto al carácter de Dios, pistis no nos habla de su poder de persuasión, sino de su fidelidad, porque fidelidad es el poder divino para ser absoluta y eternamente íntegro. Dios es fiel, eterna y absolutamente. Este proceso nos permitirá ser introducidos a lo que es imprescindible para nuestra existencia como hijos de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Y cuál es mi conexión a fidelidad? Es fe. ¿No es absolutamente asombrosa y maravillosa esta columna del carácter de Dios? Jesús me ha provisto una relación eterna con Dios como su Hijo, a través de la adopción y de la salvación que me transforma en su semejanza, y uno de los fundamentos vitales a mi relación con Él es conocer esta columna de su carácter, fidelidad. Lo que nunca va a ocurrir en mi relación con Abba es que Él me sea infiel, que me traicione, que cambie de parecer, que se retraiga de su pacto. Es absolutamente imposible para Dios ser infiel.
Hemos visto en los párrafos anteriores la operación de la fidelidad de Dios en todo lo que Él es y hace. Pero en la existencia humana no conté con manera alguna de conectarme a Dios o ninguno de los pilares de su carácter. Todo lo contrario, fui esclavo de engaños que forjaron convicciones erróneas respecto a quién y cómo Él es. Abba está completamente consciente de mi problema y ha provisto poderosa y abundante solución al darme su Espíritu Santo para que me ministre fe por medio de la revelación de cada palabra divina que me hace capaz de ver. Romanos 10:17 dice: luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada palabra traída a mí por el Espíritu Santo es una palabra cargada, repleta, rebosante de fe. El poder divino para que yo pueda conectarme a fidelidad. Esto es tan importante y completamente diferente de lo que fue la existencia humana antes de la obra redentora de Jesús. Fe no era un poder residente ni permanente en los creyentes en Dios. Es por ello que vemos los actos de fe como enormes y extraordinarias proezas. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos aceptado ser adoptados y engendrados por Él, fe es un regalo permanente y abundante de Papá a y en cada uno de nosotros. Es en esta fe que nos es ministrada por el Espíritu Santo que somos salvos. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es exclusivamente en fe que podemos serle agradables a nuestro Padre. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es exclusivamente en esta fe que Dios nos da que tenemos su justicia y su vida. Hebreos 10:38 dice: ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirase, no agradará a mi alma. Toda la operación de fe en nuestras vidas es para conectarnos directamente con el carácter de Dios, fidelidad. Dios es fiel. Aprenderemos mucho más sobre fe en la sección enfocada a nuestra constitución como hijos de Dios. Pero aquí tenemos claridad en que hemos sido provistos maravillosamente con la conexión exclusiva a fidelidad. Fe. Habiendo dejado establecido que Dios es absolutamente fiel y que su fidelidad, que es su conducta en ser fiel, permanece para siempre, lo importante ahora es cómo se conecta contigo, y acabas de escuchar que es a través de la fe que el Espíritu Santo te ministra en cada palabra de Dios que te revela. El trabajo del Espíritu Santo en tu vida inicia con revelación, con tomar lo que la Escritura dice y hacértelo entender para una aplicación personal. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace esto, la fe de Dios, el poder divino para que te conectes a la fidelidad de Dios, está siendo ministrada a tu vida, está siendo servida. Y cuando tú recibes esa palabra y le das lugar, Jesús dijo: las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Pues lo que hacen es que te conectan a la realidad de Dios y te permiten experimentar la fidelidad de Dios. El punto ha sido explicado y en tu ejercicio tú vas a poder profundizarlo más.
Pero aquí está algo importantísimo a añadir a lo que ya se dijo, y es el hecho de que todos, sin excepción, estamos llenos de incredulidad y tenemos que ser limpiados de ella. No creer es normal a la naturaleza humana, porque creerlo todo en el ámbito humano es algo tonto, es ser ingenuo. Pero creerle a Dios como fruto de la fe que el Espíritu Santo te da, te va a conectar a la realidad de Dios. Entonces, no te confundas en el proceso de ser traído a fe. Vas a ser puesto frente a frente con incredulidad en ti mismo. Y recuerda aquel hombre que fue honesto con Jesús. Jesús le preguntó, ¿crees? Y el hombre contestó con toda honestidad, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y Jesús le ayudó. Lo mismo nos corresponde hacer a ti y a mí. No estamos en estos procesos para presumir perfección, para presumir que ya sabemos o que ya tenemos, sino para recibir de Dios lo que Él quiere darnos. Y lo que hay que en nosotros que tiene que ser quitado, pues permitir que Él lo quite. Y no hay vergüenza en que haya incredulidad en nosotros. Lo que hay es bondad, que ya lo hemos visto de parte de nuestro Padre, benignidad, Dios está aquí para servirnos. ¿Y cómo? Pues ministrándonos fe. Fe que viene en su palabra, fe que viene a nosotros por oír lo que Él nos dice. Recibe fe y vamos a ver cómo entonces opera fe y fidelidad en conjunto. Comprendamos ahora la operación de fidelidad y fe conjuntamente. Escucha ahora en las palabras de Jesús cómo operan en conjunto fidelidad y fe. Fidelidad en Abba y fe en cada uno de sus hijos. En Mateo 6, 5 al 15, Jesús enseñó lo siguiente: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Esta maravillosa enseñanza de nuestro hermano Jesús deja perfectamente claro la operación entre fe y fidelidad. Jesús inicia estableciendo las bases de la relación que tenemos como hijos de Dios, y lo hace con estas palabras: Mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es porque eres hijo o hija
que puedes tener este acceso directo a tu papá. No tienes que ir al intermediario o el sacerdote para que hable a favor tuyo. Y luego Jesús nos da el cómo hablar con papá, algo que nunca había sido ni siquiera percibido, mucho menos razonado por ser humano. El hablar con Dios en el derecho de hijos. La oración a nuestro Padre asume que tenemos derecho a todo lo que menciona. Por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Esta enseñanza cambia toda la relación con Dios. ¿Y sobre qué está fundamentada esta relación? Sobre fidelidad. Fe me conecta a fidelidad. Veamos una enseñanza más de Jesús para nosotros sobre fidelidad. En Mateo 6, 25 al 34, Jesús dijo: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Jesús nos pone enfrente las pruebas irrefutables de fidelidad: el cuidado de las aves, su sustento, la belleza incomparable de las flores y la incapacidad humana por igualarlas. Pero todo esto lo hace con el propósito de traernos a la realización de nuestra ubicación con respecto al resto de la creación. Sus palabras son: mira a las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y tu Padre Celestial las alimenta. ¿No eres mucho mejor que ellas? Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ti, hombre de poca fe? ¿Puedes ver el punto? Todo lo que Jesús nos dice es para traernos a la ubicación de hijos en el contexto de fidelidad. Soy hijo o hija de Dios por gracia, y mi hermano Jesús está trayéndome a la comprensión de la realidad que está implícita en ser hijo o hija de Dios. Me habla del valor comparativo que tengo para mi Padre en relación a las aves y la hierba del campo. Me confronta a considerar fidelidad en acción hacia esas criaturas, a ver cómo mi Padre es fiel a cada una de ellas y me llama a fe, al reposo en la fidelidad de mi Padre. Mi relación con Dios opera sobre el fundamento de fe en su fidelidad. La creación entera opera y está establecida en el carácter divino.
Fidelidad es una poderosa columna que opera en Dios para mantenerle absolutamente íntegro a cada una de sus palabras, a cada una de sus promesas. Es tan significativo esto que Jesús declaró en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Es imperativo para nuestra existencia el recibir a nuestro Padre como fidelidad absoluta. Asimismo, hemos de recibir que provee certeza, convicción y descanso, porque la persuasión de la fidelidad de Dios me conecta a mi Padre. En contraste, la incredulidad es el acto de desconfianza y el consecuente estrés que genera la incertidumbre. Es de incredulidad que soy salvado por medio de la fe. Si ha habido un proceso en el que de veras nos demos cuenta que estamos en una escuela práctica, pragmática con Dios, es este. Porque para todo, absolutamente todo lo que Dios va a estar haciendo en tu vida y en la mía, fe tiene que estar operando. Los ejemplos de Jesús que hemos visto son tan importantes porque hablan de algo práctico. Jesús nos introduce a una conversación con nuestro Padre en base al derecho de hijos. Pues para que tú operes en ese derecho, fe tiene que estar activa en ti. Jesús nos habla del compromiso de provisión que nuestro Padre ha hecho con nosotros y lo hace comparándonos a las aves y a las plantas, a las flores. Y dice, ¿cuánto vales tú más que ellas? ¿Cuánto mejor eres tú para tu papá que ellas? Pero Él entiende perfectamente bien que estamos siendo sacados de un estado de existencia donde esto no opera, donde cada quien hace lo que puede como puede. Esta es la existencia humana, una existencia de necesidades, de escasez, llena de estrés, de afán. Y ser traídos a fe es ser traídos al reposo en la fidelidad de Dios. Ahora, no confundas el asunto de que descansar en Dios es algo ingenuo. No. Fe opera en lo que Dios ha prometido. Fe es la certeza de lo que se espera. No puedes esperar algo vano, tienes que esperar algo concreto. Y eso concreto es lo que Dios ha prometido. Y es la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué convicción? Porque tenemos la persuasión de que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. En los días que siguen, tú vas a poder tener experiencias personales con Dios para poner a prueba en las que Él te va a comprobar de manera enfática y clara que su fe en ti te conecta a su fidelidad. Y conforme ejercites eso y elijas permitirle a Él cumplir sus promesas en tu vida, vas a quedar establecido cada vez más y más firme y permanentemente en la fe que el Espíritu Santo está cultivando en tu ser. Está haciendo crecer en ti, no porque tú tengas que producirla, no, sino porque la fe tiene que operar en nuestro ser por medio de nuestra elección de recibir consciente y personalmente las promesas que Dios nos habla a través de su Espíritu. No es cuestión de ir a una búsqueda de cuántas promesas hay en la Biblia para yo adjudicármelas, sino es asunto de permitirle al Espíritu Santo manifestarme esas promesas de manera individual y luego
recibir la fe que viene en ellas para que Dios pueda cumplirlas en mi vida. Gracias por participar en este proceso. Vamos a un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. En conclusión, este proceso te es provisto para que conozcas a Dios. Conocerle es vida eterna. Dios es fiel. Esto es absolutamente natural y eterno en su ser y en todo su hacer. Fidelidad es la columna de su carácter que opera poderosamente para mantenerle fiel, absolutamente íntegro a todo lo que ha dicho y prometido. Fidelidad es una verdad divina que no existe en el ámbito humano y que no puede ser comprendida dentro del léxico humano de ningún idioma. Fidelidad es exclusivo de Dios. El testimonio de fidelidad es patente en toda la creación, pues Dios es fiel a cada criatura de manera perfecta y asombrosa. El hecho innegable de su fidelidad establece en mí el fundamento para una relación de absoluta convicción y por consecuencia descanso en su fidelidad. Pero yo necesito un poder no humano para accesar la fidelidad de Dios. Esta conexión divina me es provista por el Espíritu Santo a través de cada palabra que me revela. Cada palabra de Dios para mí viene cargada de fe. Jesús me dice en Juan 6:63, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Fe es la única conexión a fidelidad. Ambas son divinas. Fe es un regalo que mi Padre me da en abundancia con el fin de traerme al reposo absoluto en su fidelidad. Fidelidad y fe operan en unísono y me dan acceso a todo lo que mi Padre ha preparado para mi existencia como su Hijo. Jesús me habla específicamente al respecto para traerme a la ubicación interna que permita que fidelidad sea parte de todo lo que soy y todo lo que hago. Recibo a mi Padre. Él es fiel.